UCB Televisión y Empresa Portuaria Valparaíso presentan Tu Puerto. El Foro Logístico de Valparaíso organizó durante esta semana una importante jornada de corte internacional en la ciudad de Viña del Mar para analizar y debatir precisamente lo que acontece en materia logística con importantes experiencias internacionales, por ejemplo, las de Perú y las de España. Revisemos la nota y luego estamos con el debate con importantes invitados aquí en Tu Puerto de UCB Televisión. Con un importante marco de asistentes se realizó el cuarto encuentro de logística y comercio exterior de Puerto Valparaíso en LOCE 2015, organizado por el Foro Logístico del Puerto de Valparaíso FOLOVAP con el apoyo de la empresa portuaria de Valparaíso. Jornada en el Convention Center del Enjoy de Viña del Mar y que convocó a importantes invitados de España y Perú, quienes valoraron el sistema logístico implementado en Valparaíso, pero donde también entregaron sus experiencias para lograr el desarrollo portuario. A ver, nosotros tuvimos un momento histórico que quizás es único, que fue los Juegos Olímpicos de 1992. Entonces, ese escenario comportó que la ciudad y el puerto tuvieran que hacer un esfuerzo para redefinir los espacios. Como el objetivo era tan importante, todo el mundo asumió ciertos riesgos, hizo ciertas concesiones para poder mejorar la relación puerto-ciudad. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ese objetivo desmontó muchas paredes, muchas dificultades. Esta cita anual, que es clave para las empresas y profesionales del comercio exterior y la logística portuaria, se desarrolla para conocer los actuales desafíos de la industria, las nuevas exigencias de los mercados internacionales y las oportunidades que ofrece el comercio internacional para el país, mejorando los procesos en materia de importación y exportación. Ese incremento de capacidad de carga que está en los puertos tiene que asociarse con la capacidad de llegar con la carga al puerto y con la capacidad de sacar esa carga desde el puerto al resto del país. Y esta dimensión es crítica y de eso trata la logística. El esfuerzo que estamos haciendo a nivel nacional es tratar de llegar a una logística sin papeles, entre otras cosas. Expertos que abordaron temáticas asociadas al desarrollo logístico y cómo generar confianza en los clientes, dejando en claro los desafíos que deben ser superados para mejorar las conexiones terrestres a los puertos. No estamos distantes porque esas tendencias nos están afectando y por lo tanto tenemos que hacernos cargos de ellas. Se nos vienen, se nos ponen encima. Por ejemplo, veíamos todo lo que es el comercio electrónico como tendencia, como participación respecto del comercio internacional. Pero estamos distantes porque tenemos muchas cosas que resolver en nuestro país. Existen enormes desafíos en el eslabón terrestre de la logística, particularmente en el transporte de carga por carretera. Tenemos enormes desafíos en cambiar nuestra matriz de transporte hacia una mayor intensidad en el tema del transporte ferroviario. En paralelo al encuentro funcionó una feria de stand en donde los miembros de la comunidad logística portuaria y auspiciadores del evento interactuaron con los asistentes, generándose un espacio de conocimiento y de negocios. Y desde el auditorio principal de la empresa Puerto Valparaíso iniciamos este diálogo que tiene relación con una importante actividad de discusión y análisis organizada por el FOLOVAP, dependiente de la empresa Puerto Valparaíso y que ha relacionado al mundo de la logística con importantes experiencias internacionales. Para conocer precisamente estas experiencias, estamos precisamente con dos importantes invitados. Don Ramón Gómez Ferrer, quien es director del Puerto de Valencia. ¿Cómo está, don Ramón? Bienvenido. Muchas gracias. Y don Edgar Patiño, quien es el presidente de la Autoridad Nacional Portuaria del Perú, a quien muchos quieren escuchar fundamentalmente para conocer de esta experiencia que tiene nuestra nación hermana en relación con lo que significa aglutinar en un área específica muchos servicios vinculados a la atención, a la gestión y al crecimiento del ámbito portuario en el Perú. Vamos a iniciar inmediatamente esta conversación, obviamente conociendo de vuestras experiencias. Queremos conversar primero con don Ramón para preguntarle en primer término ¿qué ustedes nos pueden entregar como conocimiento? ¿Cuál es la idea de ustedes de interactuar precisamente con el puerto de Valparaíso en relación con lo que se hace aquí y lo que ustedes hacen allá en Europa, en el puerto que registra el cuarto mayor movimiento en materia de cargas en Europa, el cuarto, tercero? Bueno, el puerto de Valencia mueve en estos momentos, va a cerrar este año con 70 millones de toneladas, pero sobre todo lo que es más significativo desde nuestro punto de vista es el tráfico de contenedores, que vamos a cerrar el año con 4,7 millones de TEUs, que representará el quinto mejor registro de los puertos europeos
y el primero de los puertos en el Mediterráneo. Que es un punto importante, más porque es un área más localizada en este caso, en particular lo del puerto de Valencia. Como conocimiento, ¿usted ha recorrido ya algunas infraestructuras? ¿Nota algunas similitudes, elementos positivos, interesantes que observar? Bueno, veo que aquí en Valparaíso se ha desarrollado pues, una iniciativa pues, francamente inteligente y muy acertada para dar soporte a la actividad del tráfico de contenedores, dadas las limitaciones que hay en las terminales portuarias, propiamente El estrecho de los espacios. el estrecho de los espacios, con la CEAL, ¿no? Como la zona esta de apoyo y extensión logística, que realmente está dando una solución, yo diría, fantástica a estas limitaciones de espacio y está posibilitando bueno, pues, dar unos rendimientos importantes a las instalaciones portuarias. Vamos a hablar precisamente de esa situación algunos minutos más, como este ejemplo de manejo logístico. Don Edgar, nosotros queremos saber cómo, en este caso, el Perú organiza precisamente al ámbito portuario. ¿Cuál es su rol precisamente en la gestión, el control y la gestión de lo que es la actividad portuaria en el Perú? ¿En qué consiste precisamente este trabajo de la Autoridad Nacional de Puertos del Perú? Nosotros estamos encargados de todo el sistema portuario nacional. Es decir, tratamos en base a la logística, vamos a decir, peruana, de generar nuevos terminales portuarios alrededor de toda nuestra parte del litoral de nuestro país. Entonces, la autoridad portuaria es la que genera, promueve la inversión privada a estos nuevos terminales o nueva ubicación para poder cubrir la logística que estamos haciendo actualmente. Sí, lo pongo en un parangón porque en Chile son 5, 6, a veces hasta 7 ministerios los que interactúan precisamente con el trabajo de los puertos. Imagine esto en una larga red de puertos que tiene nuestro país. En el Perú, ¿cómo lo hacen ustedes para coordinarse con ministerios, con la autoridad central, con las autoridades locales precisamente en esta materia? Sí, mira, ese es creo que es un reto de todos. O sea, no es solamente un problema, no un problema, sino una situación que no solamente nos viven los países de Chile, Perú y de cualquier país en España, es la gobernanza portuaria. Gobernanza no de tanto del puerto, sino la logística portuaria. Claro. Entonces sí consideramos que es muy importante el formar comunidades portuarias logísticas. Con eso realmente es difícil dejar de un lado a otro las funciones. Siempre va a ser las funciones, vamos a decir, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Economía y Finanzas, las aduanas. Hay una serie de actores Cada uno que cumple su rol ahí. cumple su rol. Lo que se quiere que alguien, como una comunidad, permita que esto se logre. Creo que es muy importante y a eso tenemos que apuntar todos los países porque yo sí creo en la logística. O sea, el puerto es un nodo, la logística es todo. Y sobre eso es muy importante. A propósito de eso, me imagino que ya ha tenido tiempo de conocer, visualizar, recorrer o interiorizarse en lo que es Valparaíso. ¿Cómo lo nota precisamente en esta materia? No, muy bien. Como muy bien lo ha dicho el gerente del puerto de Valencia, es lo que han permitido los accesos. Creo que los accesos es un tema muy importante. Los puertos, como digo, antiguamente se creaban y se generaban la modernidad dentro del puerto, sin considerar los accesos y la parte logística. Claro. Entonces, ustedes han tenido muy buena experiencia con lo que han hecho con el CEAL. Yo acabo de ver, es una ciudad grande, Valparaíso, y los camiones no se le ven. Ese es yo creo que ha sido muy bueno y eso es digno de imitar. Estamos trabajando en eso en el país porque la congestión de los accesos es fuerte en el puerto del Callao. Nosotros en el puerto del Callao manejamos hoy en día 2,5 millones de teus y más o menos diariamente ingresan 3.500 camiones. Ya son cifras que se Ya hacen. son cifras que se tienen Hay un conflicto social también. que se puede producir. Exactamente, porque están dentro de la ciudad. Don Ramón, bueno, a propósito de la experiencia que ustedes han podido visualizar con el CEAL y que acá en Chile no ha estado exenta de polémicas, pero queremos concentrarnos en el foco que genera como externalidad positiva la situación de no tener camiones. ¿Se puede hacer algo así, por ejemplo, en Valencia o en otros puertos europeos? ¿Cuál es el elemento positivo que ustedes visualizan, rescatan y que les gustaría incluso expandir como experiencia en otros ámbitos? Bueno, yo lo que sí que he visto que esa concentración de las diversas autoridades de inspección, de aduanas, fitosanitarias, Ministerio de Agricultura o de Sanidad, todo concentrado, bueno, pues se está produciendo unas sinergias muy interesantes porque eso acelera los procesos, ¿no? Digamos, la secuencia de inspección puede estar más coordinada y de manera que al final se ahorre tiempo a los transportistas y en su acceso luego a las terminales veo que la coordinación que luego existe entre CEAL
y la terminal permite una llegada, bueno, pues muy ordenada del tráfico a los puertos, cosa que es un reto y un desafío, yo diría, en cualquier puerto y en cualquier terminal del mundo. ¿Cómo lo hacen ustedes ahí en Valencia? ¿Tienen los problemas, por ejemplo, que nos describía don Edgar en lo que es Valencia con el tráfico de camiones? Conversábamos fuera de cámara, que usted tiene una proporción de un 6% de tráfico ferroviario, el resto es mucho camión. Bueno, ¿Qué pasa con eso? En nuestro puerto, desde luego, el acarreo al puerto, la entrada y la salida terrestre es mayoritariamente por camión también. De los 4,7 millones de TEUs hay que decir que en el puerto de Valencia somos un puerto que nosotros llamamos un hub mixto, en el sentido de que hacemos un papel de tránsito internacional importante, el 55% de ese tráfico es tráfico de tránsito internacional, y el otro 45% es el tráfico que entra y sale del territorio, por tanto, el que entra y sale del puerto. Nosotros también tenemos, pues con el contenedor y otros tráficos, pues más de 4.000 camiones diarios que entran en el puerto por un solo punto. Por un solo punto. ¿Cómo lo hacen para enfrentar esa contingencia? Lo que ocurre es que ese punto no pasa, no atraviesa la ciudad, es unas vías periféricas. Pero sí tenemos, eso es una primera limitación, tener tanto tráfico en un solo punto. Esto es uno de nuestros desafíos, poder llegar a tener un segundo acceso viario. Estamos trabajando muy intensamente en mejorar, y ese es un reto un poco de España en su conjunto y del puerto de Valencia en particular, en mejorar, digamos, toda la conectividad ferroviaria. Y ahí, desde luego, tenemos un acceso ferroviario hoy día correcto, pero el problema está en dos aspectos. Por un lado, dentro del recinto portuario, dentro de las instalaciones de la autoridad portuaria, disponer de unas vías de circulación ferroviaria con menos cruces a nivel, con evitando posibilidades de accidentes. Sí, accidentes y bueno, la ralentización del tráfico ferroviario para que pueda ir más rápido. Eso por un lado. Y luego que las propias terminales asociadas a los concesionarios, a los concesionarios portuarios, tengan playas de vías de 750 metros. De hecho, lo hemos hecho en una de las terminales, en uno de los concesionarios, y en el otro es uno que estamos abordando en estos próximos años. Eso por un lado, y luego por otro lado, España tiene un ancho de vía diferente al resto de Europa, y por tanto, para agilizar y hacer eficiente el tráfico de mercancías con Europa, hay que, digamos, adaptar nuestra red ferroviaria a ese ancho europeo. Para eso se está en el corredor mediterráneo, que es el que nos une con Europa, se está en estos momentos trabajando en colocar un tercer carril, de manera que puedan circular simultáneamente o trenes de ancho ibérico, los trenes que circulan por la península ibérica, o trenes de ancho europeo. Y esa adaptación hay que llevarla también al interior del puerto. Claro. Bueno, acá en Chile el tema del tren es una discusión que está anotada precisamente. El proyecto de Yolanda aparece ahí dentro de la agenda del puerto de Valparaíso a futuro como una estación intermodal para el tráfico de carga. En Lima, en el Callao, en rigor, estábamos hablando sobre esta presencia masiva de camiones. ¿Cómo le enfrentan actualmente y qué están pensando a futuro? ¿Valparaíso podría ser un modelo de gestión? Sí, una de las cosas es, primero quisiera precisar que la conectividad es muy importante en un puerto. O sea, los puertos no crecen, pueden crecer en infraestructura portuaria, pero si no hay una buena conectividad hacia el exportador o importador, no funciona. En tal sentido, hay diferentes formas de... Uno puede ser los camiones, que creo que sí. Lo del Valparaíso es muy importante, es un acceso directo, es un viaducto, y sobre ese viaducto creo que así tiene que ser. Incluso le cuento algo, sobre nosotros incluso va a pasar un viaducto a futuro. Así es. Así estamos trabajando nosotros en el Perú, estamos haciendo los estudios que correspondan para que sea un viaducto directo, donde todos los camiones que entren sean como bien lo han hecho, es una nueva puerta hacia afuera, a 5 o 3 kilómetros del propio terminal. Con eso mejora realmente tiempos, eficiencia, y muy importante lo que es el sistema de información. O sea, la tecnología de la información es muy importante, no es solamente un acto de infraestructura, tiene que ir acompañado con la tecnología. ¿Y el tema ferroviario también está incorporado? Entonces yo creo que nuestros países adelantaron los años 50 mucho de la parte ferroviaria, que era lo principal, pero nos hicimos ganar
y realmente han vuelto a retomar la importancia en el Perú de la parte ferroviaria. Nosotros tenemos ahorita un tren de la carretera central donde viene mucho producto de, vamos a decir, solamente minerales hacia nuestro puerto del Callao, pero queremos hacerlo con contenedores. Entonces ya estamos trabajando para que vamos a decir, las líneas de tren entren al puerto. Y eso nos va a ayudar tremendamente en los accesos. Me quiero quedar aquí con don Edgar, fundamentalmente porque quiero abordar un punto que ya lo abordaremos con ustedes y que tiene que ver con los destinos de las cargas y las proyecciones que pueden haber. En el caso del Perú y en el caso de Valparaíso incluso y en tantos otros lugares de la costa del Pacífico había puertos de término donde aquí llegaba todo y aquí finalizaban los circuitos de exportación e importación. Pero ahora ustedes están brindando servicios a otras naciones, incluso a países vecinos. ¿Cómo lo hacen para enfrentar estos requerimientos de corte internacional que tienen como puerto y a la vez cómo ustedes podrían replicar esta experiencia en un caso similar de la costa del Pacífico, como lo es en el caso de Valparaíso, donde tenemos a Argentina a nuestro costado y también a Uruguay, por qué no a Paraguay, por qué no también al sur de Brasil? ¿Ustedes lo ven? ¿Cómo lo han hecho y cómo lo están haciendo? No, esa es una muy buena pregunta. El tema va primero satisfacer tu demanda interna. Creo que en el caso del Perú y de Chile, la exportación y la importación es fundamental. Ejemplo, en el Callao son 12 millones de habitantes, por lo tanto va a haber importación propia de la región. Claro. Y asimismo también parte de toda la producción pasa por el Callao. Lo que estamos haciendo, diversificando un poco nuevos terminales para que disminuya. Pero siempre va a ser el puerto del Callao importante. Ahora, en el futuro, cargas próximas con Argentina, Bolivia, van a ser cuando exista una gran conectividad entre el puerto del Callao. ¿Hay una propuesta por parte por lo menos, como le digo, lo primero interior. Estamos haciendo todas las conexiones con nuestra parte de la región interna de nuestro país, sierra y selva, y luego llegar a la parte de Brasil o el otro. Pero son grandes proyectos que son de mucha, primero tiempos, demoran 10, 15 años, y que hay de mucha inversión. Creo que ese es un proyecto para futuro. Pero más me gusta hablar, no me gusta hablar, sino me gusta hablar de lo concreto. Es decir, lo que queremos que funcione como región, como país. Y si existe la conectividad, bienvenido, pues va a ser mejor para todos. Bueno, ustedes son el primer puerto del Mediterráneo. Obviamente, no solamente abastecen al mercado español, también abastecen a las naciones vecinas. ¿Cómo lo hacen precisamente para enfrentar esta demanda? Hablamos del tema de los trenes, pero como el camión es el que concentra el mayor movimiento, ¿cómo lo hacen para esta situación? Bueno, hay que ponerse en situación. Valencia está en la costa mediterránea española, en el centro de la península ibérica, y si miramos esa parte del mundo, España está colocada, digamos, en el eje del gran eje del comercio mundial, que es Asia, Europa, a través del canal de Suez, y bueno, con continuidad hacia el canal de Panamá y hacia las Américas, y luego también en la confluencia de los tráficos norte de Europa a África. En ese cruce de caminos está la península ibérica en su conjunto y el puerto de Valencia, como digo, en la costa mediterránea, que es el puerto que está más cerca del centro de la península ibérica, respecto a todos los demás puertos españoles e incluso portugueses, y relativamente cerca de la línea Suez-Gibraltar. Con lo cual el tiempo de navegación de esa línea ideal hasta Valencia es relativamente pequeña comparado con otros puertos como son los históricos que había en Europa o que hay en Europa, como es Génova en Italia, Marsella o incluso Barcelona en España. Estamos más cerca de esa línea y por eso hemos jugado ese papel de primero ser un puerto potente para el comercio exterior español, pero a su vez ser un puerto de redistribución en el área mediterránea. Entonces, sobre todo estamos sirviendo en los tráficos Asia-Europa, pero también en tráficos América-Europa, sobre todo bueno, pues de Brasil o de Estados Unidos y de Canadá. De Chile también, de Chile también hay tráficos de transbordo en Valencia que transbordan pues, hacia otros puertos del Mediterráneo o puertos del norte de África, incluso de West África. Valencia está siendo una plataforma de redistribución muy importante para esos tráficos. ¿Cómo lo hacen ustedes para enfrentar la relación puerto-ciudad? Que es uno de los aspectos que acá en Valparaíso se discute mucho y que está vinculada a que
El puerto se emplaza en una bahía con ciertas condiciones, acá por ejemplo, de patrimonio de la humanidad, de condiciones geográficas, económicas, culturales, educativas, y con cierto nivel de interferencia en su momento, pero que ahora se busca precisamente agilizar y mejorar esa relación. ¿Cómo lo hacen ustedes para tener ese concepto de puerto-ciudad allá en Valencia? También lo preguntaré en el caso del Callao. Bueno, un poco contesto a esta pregunta, pero termino un poco la anterior, ¿Sí? porque para llegar, digamos, a ese papel, desde luego, el puerto de Valencia bueno, ha venido trabajando durante años en tener una visión a largo plazo de dónde queríamos llegar a estar, ¿no? Y bueno, coincido con el presidente de la Autoridad Nacional de Perú. Hay una primera cuestión que es qué papel tienes para el comercio de tu territorio. Pero haciendo este análisis en el pasado, vimos que había, por esta situación geográfica en los flujos de comercio mundial, una oportunidad de ser plataforma de distribución. Y por tanto tuvimos la visión de, bueno, vamos a crear terminales portuarias que sean capaces de dar estos servicios. Inicialmente, y estoy hablando de los años 80, se pensó en tener una gran terminal, que fuera capaz de dar servicio a los tráficos propios y a los que iban a incorporarse en el futuro. Y el espacio portuario que hoy día soporta más del 80% de nuestro tráfico fue concebida a mitad de los años 80, y se ha ido desarrollando a lo largo de estos ya 30 años, hasta pasar de, bueno, unas cifras de tráfico que eran entonces en torno a los 200 o 300.000 TEUs a los 3.600.000 que se mueven en esa zona del puerto. ¿Solo en esa zona? Solo en esa zona. Usted tiene 4,7. Entonces, el puerto de Valencia, además, en particular, como muchos puertos españoles, es un puerto artificial, ganado completamente al mar. Es una costa relativamente arenosa, efectivamente con no grandes pendientes, lo cual ha permitido, digamos, ganar terreno al mar. Entonces, en su momento se hicieron estos planes que contaron, desde luego, con los estudios de evaluación de impacto ambiental que eran ya requeridos entonces para ver, pues, el impacto que iba a tener, pues, sobre todo sobre la costa, los efectos costeros y demás. Y hubo que en fin, hacer todos esos trámites también un poco con las diversas administraciones, el Ministerio de Medio Ambiente, en relación con la ordenación territorial, Claro. pues el gobierno regional, Como en la Chile. costa depende del Ministerio de Medio Ambiente también, en fin, desde luego había que tratar con todas las administraciones, ¿no? Pero bueno, efectivamente es un proceso que hay que desarrollar y hay que hacerlo, desde luego, con anticipación, porque es largo, es largo. Con la ciudad, efectivamente, hay una relación intensa. En el pasado, digamos, vamos a decir hace 40 o 50 años, en España se decía que la ciudad vivía de espaldas al mar y que el puerto vivía de espaldas a la ciudad. Realmente esta visión, a lo largo de estos últimos 50 años, ha cambiado radicalmente. ¿Han buscado? Entre otras cosas porque la ciudad, que en nuestro caso el centro de la ciudad no está pegado a la costa como aquí, el centro de Valencia está como a 3 kilómetros de la costa, y la costa pues tenía unos núcleos de población, pero no bien conectados con el centro de la ciudad. Lo cierto es que a lo largo de estos 50 años la ciudad ha llegado al puerto, el puerto ha crecido para dar esta capacidad de servicio, y actualmente pues hay una relación estrecha, fluida. En el directorio, en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria está el alcalde de la ciudad, como están los alcaldes de los otros municipios en los que tenemos puerto, y desde luego hay siempre una, digamos una pugna, yo diría, sana, porque la ciudad quiere, digamos, que el puerto no moleste a la ciudad y que permita un acceso ciudadano al frente marítimo. El puerto tiene una misión, que dar servicio al comercio por ese mandato legal que tiene, y debe hacerlo además, evidentemente, siendo respetuoso con los barrios vecinos y con la ciudad, provocando el menor impacto negativo posible. Entonces, esa dialéctica, bueno, pues es desde luego una dialéctica que se sigue con regularidad y con atención
vamos a decir, por las dos partes, por parte de la municipalidad y por parte de la autoridad portuaria. ¿Cómo lo han hecho? Hemos escuchado atentamente el ejercicio de poner atención a cómo en el caso de Valencia han tomado cartas en este asunto y cómo lo han enfrentado como ciudad, cuando en Valparaíso estamos en plena discusión por estas materias. En el Callao, ¿cuál ha sido el camino? ¿O están en discusión o ya tomaron las decisiones? ¿Cómo están en ese plano? Mira, como te dije en un principio, creo que en las comunidades logísticas portuarias tienen que integrar, como muy bien ha dicho el gerente del puerto de Valencia, al municipio, al alcalde, al presidente, al gobierno regional. O sea, las acciones que uno toma tienen que ser consecuentes con la misma ciudad. A veces nos olvidamos, ponemos infraestructuras nuevas y no han considerado si eso está afectando la parte territorio de la propio municipio. Entonces, hay que hacerlo integrar. ¿Cómo? Primero, estas comunidades. Segundo, yendo a foros universitarios. Ahorita estamos, creo que esos son... Trabajar en terreno. Es trabajar en terreno. Estamos ahorita con foros universitarios, conociendo, porque hay muchos que viven en el Callao y a veces no... ¿Pero había la misma crítica que en Valencia, que el puerto de espalda a la ciudad y que la ciudad de espalda al puerto, o había más integración? No, yo creo que todos son procesos. Ya. Definitivamente crecieron, como te digo, como no como una cadena, sino solo el puerto, yo hago lo que quiero en el puerto. No, eso no es así. Creo que ese es un cambio tremendo en los países, porque ahorita los estudios de impacto ambiental responden a una cuestión social. Entonces, todo lo que uno haga tiene que ser con responsabilidad social. Pero no es una tarea de una sola entidad, es la tarea de todos. El administrador tiene que hacer su responsabilidad social. El operador portuario también tiene que hacer su responsabilidad social. El agente extraportuario, el aduanero, tiene que hacer su responsabilidad social, porque si no, la población no se va a entregar con el puerto. ¿Y eso pasa con el Callao y pasa con otros puertos? Claro, en general... ¿Con qué otros más está pasando, por ejemplo? No, mira, por lo menos, mira, en Paita, nosotros es un nuevo terminal que hemos hecho. Y en el caso ahorita, en el aprendizaje ya hay una responsabilidad social. El mismo operador va y está haciendo en diferentes escuelas pequeñas donde están de menores recursos, haciendo clases y mejoramiento de su capacidad del aprendizaje de los muchachos, de los niños. Y está saliendo muy bien, entonces todos ellos están involucrándose en eso. Y otro de los temas son los actores sociales con la parte ambiental. Hay que ser muy respetuoso con los... Vamos, en el caso del Callao, uno de los grandes problemas era el ozono, que era el plomo con referente al mineral. Al mineral. Ahora se ha hecho Que acá en Chile también pasó. Ahora se ha hecho todo un terminal con una faja transportadora y se acabó el problema del plomo en el Callao. Me queda 1 minuto y medio para ambos, pero es muy injusta la televisión, preguntarles cómo ustedes se están preparando de aquí a 25 o 30 años más con infraestructura y desafíos de puertos para ambos. En el caso de Valencia, por favor. Bueno, en el caso de Valencia, nosotros, fruto de la revisión estratégica que hicimos a principios de esta década, a principios de este siglo, en el año 2001-2002, hicimos una proyección estratégica que nos invitó a desarrollar una nueva zona portuaria para afrontar, digamos, lo que va a ser las necesidades de esta primera mitad del siglo, ¿no? Como antes he dicho, en el año 85 hicimos una gran ampliación y a principios hemos iniciado la siguiente. De todas maneras, en estos momentos estamos, digamos, completando la puesta en plena explotación de lo que ya teníamos, ¿no? Y aquí estamos trabajando estrechamente con los operadores de las terminales y también mejorando parcialmente las infraestructuras, porque, como todos saben, los buques cada vez son mayores y vamos, hace 10 años los buques pues tenían la mitad de capacidad de lo que tienen ahora. Claro, ahora son buques mucho más grandes. Y los que se tenían en los años 80, cuando se hizo esa ampliación, pues eran la cuarta parte, ¿no? Entonces, hay que mirar con futuro. Hemos trabajado en disponer de aguas abrigadas para desarrollar nuevas terminales y lo que estamos ahora es trabajando en aprovechar al máximo las que tenemos, sacarle el máximo partido a las que tenemos, mejorando también la conectividad terrestre. Sí. ¿Y en el caso de Perú? Yo creo que, mire, yo soy un convencido que los puertos generan y su crecimiento en función de la demanda. Si el país está en crecimiento y las diferentes regiones están en crecimiento, los puertos deben estar preparados para eso. Si no, no hay esa relación logística y incrementan los precios. Entonces el Perú está generando en política diversificación de sus productos.
Entonces, cada región es propia en sus productos y debe tener su terminal adecuado para ese producto. O sea, no hacer infraestructuras elefantes blancos, sino en función a la demanda. En eso andamos, estamos haciendo Puerto de Paita, ya se concesionó, en el sur Matarani, en Arequipa, en San Martín también igual, en el puerto General San Martín, en Pisco, en el Callao se han hecho estas 3 y se vienen otras 3 iniciativas privadas que nos van a permitir, por lo menos en la parte del área marítima de nuestro país, estar preparados para eso. Usted sabe que una infraestructura portuaria no se hace de la noche a la mañana, tiene un proceso de 4 o 5 años. Entonces, por lo tanto, en función de las demandas, vamos a prepararnos de eso. Don Edgar Patiño, presidente de la Autoridad Nacional Portuaria, don Ramón Gómez Ferrer, director del Puerto de Valencia. Queremos agradecer el tiempo que han tenido. Es injusta la televisión. Habríamos estado conversando mucho más rato sobre estas situaciones, pero ¿dónde podemos conversarlo? En el foro logístico que ha organizado la empresa Puerto Valparaíso en la ciudad de Viña del Mar para debatir precisamente sobre las temáticas logísticas y de los puertos del futuro. Les agradezco a ambas la presencia aquí en la pantalla de UCB Televisión en tu puerto. Que esté muy bien. Muchísimas gracias. A ustedes por estar junto a nosotros. Que estén muy bien. Nos vemos.